Bienvenidos a la segunda parte del especial del sismo de 1985. Como les había comentado, el día 19, después del recorrido que había hecho con mi mamá y con mi tía, donde pude ver de cerca los destrozos que había generado el terremoto, nos topamos al regresar con la sorpresa de que a una calle y media de donde yo vivía, se había colapsado un edificio. Mi mamá inmediatamente se fue a ayudar porque la ciudad era un caos. Había policías en la calle tratando de ayudar, pero no sabían cómo. La Cruz Roja no se daba abasto. Y el ejército no sabía qué hacer. Habíamos escuchado en el radio que se había activado el plan de N3. No sabíamos qué demonios era eso, pero sabíamos que tenía algo que ver con desastres. Pero pues creo yo que no tenían contemplado qué hacer con un sismo de esta magnitud. Se vieron completamente rebasados, no sabían qué hacer. Entre edificios caídos, gente lastimada, gente desaparecida. Y como siempre pasan las tragedias, mucha gente que también quería aprovecharse. Entonces, básicamente lo que se dedicaban era evitar que la gente se acercara a los edificios para prevenir que si pudieran querer robar o que hubiera robos en los edificios que habían sido evacuados. Y sin embargo la sociedad se organizó y empezó a trabajar en el rescate de las personas atrapadas. No sé de dónde, pero los vecinos empezaron a organizar para empezar a remover escombros y tratar de encontrar gente que pudiera estar atrapada. Recuerdo que muy cerca de mi casa, sobre Bajío, había una ferretería y el dueño o el encargado, no sé qué sería, empezó a regalar herramientas a la gente que iba a trabajar en los edificios estos que se habían caído. Marros, palas, lo que se necesitara, barretas para poder eh, trabajar, ya que me contaba mi mamá que cuando empezaron a tratar de remover escombros, hubo gente que llegó con tal vez herramienta que podían llegar a tener en su casa, con martillos de estos de carpinteros, con palitas de estas de jardinería con las que trasplantaban o se ayudaban para sembrar en sus macetas. E incluso no faltó gente, incluso no faltó gente que llegara con cucharas de albañil para tratar de ayudar. Obviamente no eran las herramientas adecuadas, pero eran herramientas con las que se podían ayudar. Y la gran mayoría de la gente que ayudó lo hacía con sus manos, como cubetas, para sacar los escombros. Extrañamente, en este edificio fue de los primeros en donde el gobierno reaccionó por la tarde, a eso de las 3 4 de la tarde. Ya había policías acordonando el área, ya estaba el ejército organizando a los voluntarios que estaban haciendo el rescate. Llegaron con herramientas, con camiones, e incluso llegaron con maquinaria. Pensamos que era la respuesta del gobierno ante el desastre. Después nos enteramos que no, fue la respuesta del gobierno
porque en ese edificio vivía el hermano del embajador de Colombia. Entonces era una cuestión diplomática por la que habían empezado o, o la razón por la que fue una respuesta tan rápida en ese edificio en particular. En fin, mi mamá se ofreció como voluntaria en las labores de rescate. Yo la acompañé, yo también quería formar parte de esa ayuda. Sin embargo, como era muy pequeño, tenía 12 años, no me, no me permitieron ayudar y me despacharon de regreso a mi casa. Y mi mamá me dijo que si quería ayudar, que lo podía hacer, que preparara café, que preparara sándwiches, tortas o lo que encontrara en la despensa de la casa junto con mi abuela y que los llevara para que pudieran comer la gente que ya tenía rato ahí trabajando, todos estos voluntarios. Así que a regañadientes pues hice lo que me pedía ella, ya que no podía estar en esa área. Recuerdo que le reclamé a un soldado porque había niños como yo trabajando allá dentro del área acordonada. Y me dijo, sí, pero ellos traen un uniforme de Cruz Roja porque forman parte de la Cruz Roja. En este caso era la gente de juventud de Cruz Roja. Eran niños de 14, 15 años que ya empezaban a formarse como socorristas y los mandaron a apoyar. En fin, yo no pude participar más que llevándoles comida que preparábamos en el departamento. A mi mamá le encargaron una parte de la repartición de comida. Como la vieron un poco ducha para la organización, le encargaron que hiciera una lista de todos los voluntarios que estaban trabajando o apoyando en este edificio, con la intención de que si llegaba a pasar algún accidente mientras estaban en estas labores de rescate, que se cayera el otro edificio, que se recorriera algún escombro y alguien quedara lastimado o atrapado, pues supiéramos quién era y con quién había que comunicarse en caso de que pasara algo malo, más malo de lo que ya había. Y mi mamá muy dirigente se puso a pasar lista, a recabar datos, nombres, direcciones, a quien llamar en caso de emergencia, etcétera. Y después de esto le encargaron que en el edificio de enfrente, en esta esquina de Chilpancingo y Bajío, había un edificio de correos. Y en la parte de arriba del edificio de correos eran departamentos. Entonces el ejército evacuó este edificio. Y pues le encargaron a mi mamá que buscara un refugio temporal en donde reubicar a los vecinos y que no estuvieran muy lejos de sus departamentos. Así que mi mamá se dio a la tarea de buscar quién pudiera recibir estos refugiados, los cuales por cierto en su mayoría eran personas de la tercera edad. Y mi tía, que conocía a algunas de esas personas, pues dijo que en el departamento podía dar cabida a la gente, así que a mí me tocó reacondicionar el departamento para poder aceptar a todas estas personas que se iban a quedar con nosotros en lo que podían regresar a sus hogares. Acogimos a 5 personas ahí en el departamento y las otras 2 personas, que en realidad fueron 3,
Era una vecina de nosotros que vivía en la azotea, en la conserjería y los cuartos de servicio con sus dos hijos. Eh, Eva se llamaba la señora con sus hijos Araceli y Isaías. Araceli tendría unos 7 8 años de edad. Isaías tendría 6 años, 5 o 6 años de edad. Y por razones obvias de que si volvía a temblar o si pasaba algo, no querían que estuvieran en la azotea porque era muy difícil bajar, ya que el acceso a esa azotea era por una escalera metálica de caracol, muy incómodo para bajar. Entonces, pues eh, se iban a salir y pues, les ofrecimos que se quedaran ahí con nosotros. Así transcurrió el 19 de septiembre por la tarde. Nos quedamos a dormir todos ahí. Mi mamá llegó a eso de las 12 de la noche, que, que la enviaron a descansar los soldados. Y al día siguiente, como a las 9 de la mañana, se levantó. Preparamos una olla de café, una olla grande. Tal vez eran unos 15 20 litros de café. Y entre ella y yo lo llevamos a, a donde estaban las labores de rescate para que soldados y rescatistas y quien quisiera se tomara un café y se empezara a calentar, tomara energía. Me pidió que como a mediodía llevara unas tortas, medio dinero para ir a comprar jamón y lo que se necesitara. Regresé a mediodía, llevaba una caja de cartón de estas, en las que se empaca el huevo, con tortas que me había ayudado mi abuela a hacer. Tal vez serían unas 100 tortas las que llevaba yo ahí. Y obviamente no me dejaron pasar. Me pidieron que me quedara ahí en la entrada hasta que se acercara alguien a recoger la caja para poderlas repartir con la gente que estaba ahí. Recuerdo que cuando cayó la noche, estaba en este cuarto yo sentado en una silla entre dos libreros y estaba yo leyendo un libro. Estaban los otros dos niños ahí. Y Isaías estaba dormido. Era un niño pequeño, no olvidemos. Y su hermana Araceli estaba sentada enfrente de mí, acostada en un catre. Yo me imagino que ella también se aburría a morir. Cuando de repente yo me sentí mareado, pero no puse mayor atención, pensé que tal vez tenía hambre, no sé. Cuando escucho la voz de Araceli que dice, está temblando, yo la volteé a ver y pensé, está loca, ¿cómo va a estar temblando? Cuando empiezo a escuchar cómo cruje el piso de madera de la duela del departamento, pero como siempre crujía cuando caía la noche, no pensé que estuviera temblando, hasta que sentí que los libreros que estaban a mi lado se empezaron a mover. Volteé al techo y vi la lámpara colgada que se movía de lado a lado. Entonces dije, sí, está temblando. De repente en el fondo de mi cabeza pensé, mi mamá, mi mamá está en un lugar en donde hay un edificio caído, se puede caer otro, se pueden recorrer los escombros. Yo no sabía si mi mamá estaba en las labores de rescate o estaba repartiendo comida o estaba clasificando, no sabía qué estaba haciendo. Y mi pensamiento fue, está rescatando a alguien, se le puede caer el edificio. Así que me levanté para correr hacia donde estaba ella.
Cuando me levanté se fue la luz, quedamos completamente oscuras. Eso no me impidió correr, crucé el departamento corriendo y no sé cómo, pero bajé las escaleras, los 2 pisos del edificio corriendo, a oscuras porque no sé, no había luz. Supongo que la poca luz que entraba por las ventanas de la luna era lo que me permitía ver el borde de las escaleras, y con el tiempo que llevaba yo viviendo ahí de estar subiendo y bajando pues ya las conocía, así que pude bajar. No lo sé, a ciencia cierta no lo sé, solo sé que bajé corriendo las escaleras y abrí la puerta de hierro del edificio. Cuando abrí la puerta me llevé el susto más grande de mi vida, porque todo oscuro y de repente veo algo brillante enfrente de mí y una voz que me dice: ¿a dónde vas? Recuerdo que grité del susto. La luz bajó, ya no estaba en mi cara. Y poco a poco mis ojos se empezaron a acostumbrar a esa poca claridad. Me di cuenta que era un militar, que me preguntó quién era. Le dije que era mi nombre. Me dijo: ¿a dónde vas? Dije: voy a donde están rescatando a la gente porque mi mamá está ahí y quiero saber si está bien. No me dejó pasar, no me dejó salir del edificio y me dijo: no te preocupes, no pasó nada en ese edificio, todo está bien. ¿Hay más gente dentro del edificio? Le dije: sí, son 4 departamentos. Me pidió que regresara y que les avisara que tomaran sus pertenencias más importantes y que salieran porque iban a evacuar el edificio. Yo pregunté por qué y no me dijo, solo me dijo que hiciera lo que me estaba pidiendo, que él esperaba ahí en la entrada. Yo me negué a hacerlo, yo quería ir a donde estaba mi mamá y él no me dejaba salir. No sé cuánto tiempo haya durado la discusión, pero de repente llegó mi mamá y me dijo: haz lo que te piden. Regresé, subí con a mi departamento donde estaban toda la gente, todos estos refugiados. Les dije que agarraran sus cosas y que se salieran, que nos iban a evacuar. Lo mismo le dije a mi abuela y a mi tía. Fui y toqué la puerta del departamento de al lado y les avisé a la muchacha que vivía ahí junto con 2 ingenieros, que trabajaban en el mismo lugar y eran eh, compañeros de cuarto, rentaban entre todos este departamento. Después fui con mis vecinos de los 2 departamentos de abajo y les dije a las señoras que vivían, a la señora que vivía en el departamento uno junto con su mamá, que si no podía bajar a su mamá porque tenía problemas de artritis, este, que me dijera para decirle al soldado que mandaran a gente para que la bajaran cargando. Después de esto bajé, regresé con mi mamá al departamento y empezamos a tomar nuestras cosas. Mi abuela llevaba ropa, llevaba unas cobijas, igual que mi tía. Mi mamá se regresó eh, por actas de nacimiento de ella, mía, de mi abuela y sus comprobantes de sus recibos de pago desde que había empezado a trabajar. Tomó un poco de ropa mía, un poco de ropa para ella, tomó un par de cobijas y salimos del edificio. Cuando llegamos abajo nos preguntó el militar que si quedaba gente, le dijimos que no y le preguntamos que a dónde nos iban a llevar. Nos dijo que nos iban a evacuar a un refugio temporal que estaba en un parque ahí en Chilpancingo y Viaducto.
un parque que yo conocía muy bien porque frecuentemente iba a jugar básquetbol o fútbol o simple y sencillamente me iba a pasear. Entonces mi mamá preguntó que si había tiendas de campaña o algo, le dijo que no. Así que pidió permiso para regresar por otras cobijas. Y mi abuela empezaba a padecer de artritis, así que no se le hizo una muy buena idea que durmiera sobre el piso o sobre el pasto solamente con una cobija. Así que regresamos ella y yo por un par de colchonetas y otras cobijas más gruesas. La colchoneta era eh, una colchoneta que cubría el sofá cama y hasta almohadas tomó. Íbamos como caracoles, pero bajamos. Justo cuando nos encaminábamos hacia el parque, escuchamos una voz familiar que llamaba mamá. Cuando volteamos era mi tía, la hermana de mamá, junto con su esposo y sus dos hijas. Ella preguntó que cómo estábamos, le dijimos que estaba bien, que estábamos muy bien y que nos iban a mandar a un refugio temporal en el parque. Ella dijo que no, que venían por nosotros para que nos fuéramos a su casa. Habló con los militares y ellos no pusieron objeción, que obviamente para ellos era mejor que pues a toda la gente que evacuaran tuvieran una casa con un familiar que los recibiera en lugar de tenerlos en estos albergues temporales o refugio, porque ni siquiera era un albergue, era un refugio en un parque con eh, cuerdas entre los árboles y sobre estas cuerdas ponían cobijas como paredes esperando que no lloviera. Todo completamente oscuras, no había luz. Entonces, pues ya, nos ayudaron su esposo, mi tía, incluso las niñas nos ayudaron a cargar nuestras cosas y nos dirigimos hacia el automóvil que tenían estacionado a 2 calles de ahí. Retacamos todas las cosas en la cajuela, nos amontonamos en el coche unos sobre otros y, y nos fuimos a su casa. Ella vivía en la parte sur de la ciudad, en una colonia que se llama Olivar del Conde. Esta colonia está en la parte poniente de la ciudad, en donde empiezan las barrancas, en la parte de arriba de Mixcoac, de Barranca del Muerto. Esta parte de la ciudad es muy sólida, los sismos casi no se sienten en esa zona. Incluso el sismo del 19 de septiembre, ellos los sintieron el sismo, pero no lo sintieron con la intensidad que fue. Se empezaron a preocupar hasta que empezaron a escuchar en las noticias que toda la destrucción que había pasado, se empezaron a preocupar, pero cuando recibieron la llamada que estábamos bien, se tranquilizaron. Sin embargo, cuando notaron que estaba temblando en la noche del 20 de septiembre, se preocuparon porque no podían contactarnos. Así que decidieron ir por nosotros sin importar en qué condiciones estuvieran. No querían que estuviéramos ahí, así que fueron por nosotros. Algo que me llamó mucho la atención fue que, como les había contado la vez pasada, es que durante el recorrido que hicimos en la tarde del 19 de septiembre, cuando empezamos a avanzar hacia el norte, la destrucción era cada vez mayor. Y el día que nos evacuó mi tía, que íbamos en su coche, empezamos a circular sobre Avenida de los Insurgentes hacia el sur de la ciudad. Y cuando pasamos el viaducto
El viaducto es un río que va entubado, el río de la Piedad. Y al ser un tubo tan grande para poder eh, contener a este río, lo que hace es empieza a subir, es como una pequeña loma sobre Avenida Los Insurgentes para cruzar el viaducto. Cuando llegamos a la parte alta de esta loma, parecía una ciudad diferente. Hacia el norte no había luz, no funcionaban los semáforos, no había teléfonos. Y las únicas luces que se veían eran de algunos autos, luces de sirenas o de torretas, de camiones de bomberos, ambulancias, patrullas. Pero para el sur no había caos, funcionaban los semáforos, había luz, no se veían edificios con los vidrios rotos, estrellados, edificios cuarteados tampoco. Parecía una ciudad diferente. Toda la destrucción fue del viaducto hacia el centro y hacia eh, esta parte que comprende la colonia Roma, la hipódromo Condesa, hacia el centro de la ciudad y del viaducto hacia el centro de la ciudad. Para mí fue impresionante ver el cambio. Para mí era como entrar en un nuevo mundo, en una nueva ciudad, y sin embargo era la misma. Cuando llegamos a casa de mi tía, pues ya nos acomodaron como pudieron. 8 meses en los que no pude regresar a mi casa, perdí contacto con amigos, con compañeros de la escuela. Si bien como yo había vivido por ahí, conocía gente por ahí, incluso mis compañeros de la primaria estaban por ahí. Retomé algunos de esos contactos, pero en realidad fue difícil porque era estar fuera de mi casa. Y creo que eso fue lo más pesado para mí, el no poder estar en mi casa, no poder hacer una vida normal, ya que no podía regresar a mi casa y eso fue durante 8 largos meses hasta que nos permitieron regresar al edificio donde vivíamos, que fue cuando el edificio que estaba atrás se habían dañado sus cimientos y se había inclinado, amenazando caer sobre el edificio donde yo vivía, y eso fue la razón por la que nos evacuaron. Se tardaron 8 meses en poderlo apuntalar eh, para que nos permitieran regresar, y todavía 2 años más para poderlo enderezar y poder volverlo a utilizar. Pero bueno, eso forma parte de las secuelas del sismo. Agradezco la atención que han puesto a esta narración de la experiencia que yo tuve durante el sismo de la Ciudad de México de 1985. Martín, de 22 años, es un soldado del ejército mexicano que lleva 3 años en funciones. La mañana del 19 de septiembre se encontraba en el campo militar número 1, donde residía. A las 6 de la mañana se levantó y llevó a cabo las actividades que diariamente realizaba. Pasadas las 7 de la mañana, sintió que el piso se movía, como si se balanceara. Después vino otro movimiento, pero ahora parecía como si brincara. Dice que el movimiento duró mucho tiempo, que él no había sentido un temblor de esa magnitud. Por suerte, el edificio donde se encontraba no sufrió daños. En pocos minutos comenzaron a llegar llamadas de auxilio de toda la ciudad.
Lo enviaron junto con sus compañeros de batallón a Tlatelolco. Dice que en el camino sus ojos se llenaron de lágrimas por toda la devastación que había en la ciudad. Ser soldado no le quitaba lo sensible. Al llegar a donde fueron asignados, únicamente acordonaron la zona para evitar el pillaje, pero no intervinieron en el auxilio. Pasó horas en el sol, viendo cómo todos los ciudadanos, llenos de arrojo y solidaridad, metían las manos o lo que podían para tratar de rescatar a las personas que estaban atrapadas bajo los escombros. Él se desesperaba por no poder ayudar, pero son órdenes superiores. Estar únicamente cuidando el orden. Increíble. Así pasó todo el día. Era jueves. El viernes en la mañana los enviaron al mismo sitio, pero por la tarde les ordenaron que se trasladaran hacia el estadio de béisbol en el Parque del Seguro Social para mantener el orden en lo que se había convertido como la morgue más grande del país, después de que las morgues tradicionales fueran insuficientes para albergar los cuerpos, así como los hospitales e incluso las banquetas, como sucedió en Paseo de la Reforma a la altura de Tlatelolco. Las autoridades decidieron habilitar el Parque del Seguro Social como espacio para llevar los cuerpos. Llegaron al sitio y se apostaron en el acceso. Ahí pasaron horas. Alrededor de las 7:30 de la noche ocurre un segundo sismo, menos intenso que el primero y de menor duración. Pero la gente que ha ido a tratar de reconocer a sus familiares fallecidos entra en pánico. Cuando el orden es restablecido, se decide que es hora de vaciar el recinto, solicitando a los dolientes que regresen por la mañana. Es de madrugada. Martín y sus compañeros han pasado la noche ahí. De pronto, se escucha a lo lejos, en dirección hacia donde están los cuerpos, un grito. ¡Ayúdenme! Martín está con dos compañeros, relativamente cerca de donde se escucha este sonido. Se quedan sorprendidos, esperan en silencio y vuelven a escuchar el grito. ¡Ayuda, por favor! Corren guiados por el sonido, pensando que puede ser que alguna persona la hubieran dado por muerta y trasladado ahí. Abren ataúdes, cajas y bolsas y no encuentran a nadie con vida. Del otro lado del campo, vuelven a escuchar un grito. ¡Auxilio! ¡Sáquenme, por favor! Ahora corren hacia allá. Vuelven a buscar y nuevamente no encuentran a nadie con vida. Regresan a su puesto muy asustados porque esto que vivieron no lo pueden explicar. Años después, cuando Martín le comentó este suceso a una amiga de su mamá, ella le dijo que lo más probable era que esos gritos que escuchaban fueran un efecto de las víctimas del terremoto, que habían muerto de manera tan repentina que no se habían dado cuenta y pensaban que aún seguían vivas, atrapadas en algún lugar de su casa, y el alma no podía abandonar aún el cuerpo. Le dijo que ese día de 1985 hubo tanta tristeza, dolor, confusión, en fin, tantos sentimientos, que algunas almas no habían podido encontrar el camino a la luz para despedirse de la vida terrenal. Esta es la historia de Martín. Quedó muy impresionado. Son cosas inexplicables que suceden y que quedarán en su memoria para siempre. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este especial. Esperamos que haya sido de su agrado. Si tienen algún relato que compartir con nosotros, recuerden que con gusto lo publicaremos. No olvides suscribirte
y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos. Nos vemos en la próxima entrega de Te Cuento.